Bienvenidos a uno de los eventos en los que vamos a presentar el nuevo número de Telos, el número 113, cuyo tema monográfico es la sostenibilidad. Estoy aquí con Juan Zafra, el director de la revista, y nos gustaría haceros una introducción brevísima sobre qué ha supuesto este número y qué elementos vamos a poder compartir con vosotros a lo largo de 6 entrevistas que va a hacer Juan con distintos autores del número y que nos van a servir para desgranar la revista, ¿no? La verdad es que este número sobre sostenibilidad nos ha pillado entre medias de la crisis generada por el COVID y han pasado 2 cosas importantes. Una, que lo hemos tenido que adaptar y hemos contado, la verdad, con la amabilidad y la plena disposición de todos los autores a revisitar sus textos y ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo. Pero por otro lado ha pasado también una cosa importante, creo, y es que la mayoría de las líneas estratégicas que marcaba el número sobre sostenibilidad entendida en un ámbito amplio, no solo ambiental, sino económica y humana, siguen siendo relevantes ante esta crisis que enfrentamos, y creo que es una de las conclusiones más importantes de este número 113. Este Telos 113 está dedicado a la sostenibilidad, modelos de sociedad con futuro, y lo que le planteábamos a nuestros autores, a nuestros colaboradores, es justamente que nos hicieran un análisis, un diagnóstico del momento que estamos viviendo y que nos plantearan posibles escenarios para un futuro mejor, que es lo que siempre intentamos construir. Ha llegado COVID y lo que era una llamada a la acción, yo diría que ahora es una urgencia para que no sigamos cometiendo los errores del pasado. De hecho, Juan, el protagonista de portada, que es Jeremy Rifkin, que iba a estar físicamente en el espacio como todos los eventos, ¿no?, de presentación de Telos en nuestro espacio físico de Madrid. En este caso va a estar en virtual, pero es un claro ejemplo su visión de lo que tú estás comentando, ¿no?, de esa visión de futuro, porque de hecho el extracto de su entrevista que hemos rescatado para la portada precisamente hace mención a esa confianza que él tiene en la generación millennial, ¿no?, en los jóvenes, y en la necesidad que yo creo que compartimos toda la comunidad Telos y también en Fundación Telefónica, de no solo de mirar al futuro desde la ciencia, la tecnología, desde el pensamiento, sino también desde la acción y desde esa mirada de solidaridad, ¿no?, de no dejar a nadie atrás y de inculcar en la gente unos valores que nos hagan salir de esta crisis, pero con una mirada hacia las personas. Espero que disfrutéis de estas entrevistas que podéis ver a continuación, que os darán una imagen, yo creo, buena de este número, y también que nos acompañéis a lo largo del resto del año, porque, como os decía, este esfuerzo de Fundación Telefónica con el programa Repensando el Mañana, en el que está Telos, pero no solo. Vamos a estar trabajando con mucha intensidad durante los meses que vienen para intentar aportar nuestro granito de arena, porque creemos que de verdad que de esta crisis saldremos, pero queremos salir juntos, queremos salir sin dejar a nadie atrás y queremos salir con una sociedad mejor. Y para eso es importante soñarla, ilusionarla y construirla entre todos, y en eso estamos nosotros. Muchísimas gracias. El número 113 de la revista Telos lo dedicamos a sostenibilidad, modelos de sociedad con futuro. Y lo que perseguíamos era el análisis y las propuestas para el mantenimiento de los equilibrios con el medio ambiente, de los humanos entre sí, los equilibrios en la información también. Y pedimos a Marc Amorós que nos hiciera un análisis de ese fenómeno que ahora se conoce como fake news. El artículo que nos ha escrito en el 113 se titula "Las noticias están en guerra". Marc, esto nos lo escribiste a final de año
y es como si lo hubieras escrito hoy mismo. Sí, hola, ¿qué tal? Esto lo escribí antes de que sucediera el coronavirus y esa epidemia, pandemia global que estamos sufriendo actualmente. Pero bueno, la tendencia ya es esta. Yo creo que ahora con el coronavirus lo que estamos viendo es una confirmación de esta batalla diaria entre la buena información y la mala información o la desinformación para intentar imponer, digamos, ideologías, visiones del mundo, lecturas, maneras de sortear esta crisis y de salir de esta, ¿no? Entonces, se está revelando como una gran, digamos, una gran arma de batalla y las noticias falsas como una munición muy, muy efectiva. Se ha recrudecido eso que tú considerabas una batalla de la verdad frente a la desinformación. Sí, se recrudece básicamente porque estamos en un tema que es el coronavirus, que tiene como algunas características que la hacen muy especial, ¿no? Primero, que es un tema global, es un tema que genera gran conversación social y gran preocupación, por lo tanto todo el mundo quiere saber acerca de este tema. Bueno, entonces cuando el foco informativo está puesto solo o centrado solo en un tema, pues claro, nos damos más cuenta de la información buena o confiable o verídica de la información, digamos, no contrastada, engañosa o deliberadamente falsa, ¿no? Y como prolifera la circulación de información y solo tenemos el foco metido en ese tema, pues claro, nos sentimos más vulnerables y más víctimas porque nos llega mucha más información sobre un mismo tema. Cuando no hay un solo tema que centralice, digamos, toda la conversación social, bueno, pues la desinformación libra algunas batallas en 5 grandes temas o 4 o 5 grandes áreas, pero claro, en función de tu interés, pues puedes no enterarte de lo que pasa en los demás temas, ¿no? Ahora lo que pasa es que solo hay un tema de interés y eso lo que hace es centralizar toda la desinformación. Tu libro literalmente se titula Fake News, la verdad de las noticias falsas. Pero las noticias falsas no tienen nada de verdad, tienen un propósito. Sí, eso sí. A mí una vez me preguntaron qué hay de verdad y qué hay de falso en las noticias falsas, ¿no? Entonces, yo expliqué que lo que hay de verdad en las noticias falsas es que existen. Que hay gente que todavía cree que las noticias falsas son tonterías o son bromas o es algo inofensivo, ¿no? Lo que tienen de falso las noticias falsas es todo lo que cuentan, ¿no? Todo lo que cuenta una noticia que no es verdadera, digamos, pues claro, es un engaño y todo, como todo engaño, pues responde a un propósito o a un objetivo. La mayoría de las noticias falsas tienen objetivo que se pueden dividir en 2. Un objetivo lucrativo, es decir, intentar ganar dinero con la difusión de información falsa en Internet para generar clickbait y generar ingresos a través del click. Y otra, que ahora estamos viendo ya cómo se va industrializando, es la difusión de información falsa con objetivos ideológicos, políticos, para intentar manipular no solo el pensamiento de la gente, sino también el voto, también la visión del mundo, también la opinión, para que conformemos visiones acerca de cómo queremos relacionarnos, gobernarnos, cómo queremos, digamos, estar en comunión, digamos, en esta sociedad o en este mundo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que las noticias falsas lo que están es sirviendo a una batalla ideológica para imponer una visión del mundo en determinados temas que en el fondo conforman el marco general, ¿no? Temas que ya están en la sociedad y temas que son grandes preocupaciones actuales en la sociedad como grandes amenazas de la humanidad, ¿no? La inmigración, el cambio climático, ahora se añadirán las epidemias sanitarias porque estamos viviendo el coronavirus. Bueno, estos grandes temas que son grandes preocupaciones, bueno, aquí hay una lucha de visiones y las noticias falsas son la munición de esta batalla. También algo nuevo es quizá que se ha generalizado, ¿no? Esas prácticas de desinformación, de manipulación de la opinión pública, parece que era algo reservado a quienes trabajábamos con la materia prima de la información y de la comunicación, pero ahora se ha generalizado, ¿no? Lo utilizan agentes de comunicación, periodistas, pero la utilizan también los políticos, otros agentes sociales y ciudadanos
como comentabas, ¿no? El entorno digital en el que nos movemos ahora lo que facilita es la democratización de la información, tanto en su difusión, ya no solo son unos pocos los emisores, es decir, unos pocos medios de comunicación o instituciones, digamos, gubernamentales o poderes estatales quienes difunden información, sino puede difundir información cualquiera desde un acceso a Internet y desde su casa. Y también ha democratizado la difusión y la recepción de esa información. Ahora todo el mundo puede tener acceso a informaciones que anteriormente seguramente no es que estuvieran silenciadas, pero seguramente tenían menor visibilidad. Esto abre la puerta a teorías de la conspiración, abre la puerta a alimentar versiones alternativas a las oficiales, a intentar, como estamos viendo ahora en el coronavirus, a intentar difundir toda una narrativa pro las terapias alternativas a la medicina tradicional o oficial. Nos vienen a decir que hay terapias alternativas basadas en ciertas sustancias o en ciertos remedios que son mejores para luchar contra el coronavirus que la medicina, digamos, tradicional u oficial. Bueno, cuidado porque, claro, estamos abriendo la puerta a la difusión de todo tipo de información. Y no solo abrimos esa puerta, sino que le estamos confiriendo la misma validez a la información que da un estamento oficial o un medio de comunicación confiable, le estamos dando la misma validez a la información que distribuye un desconocido en un tweet o que alguien dice en un blog o que alguien cuelga un vídeo en YouTube y lo cuenta, o alguien que es un influencer que hace un vídeo para sus seguidores diciéndoles que lo que tienen que hacer es determinada cuestión. Estamos confiriendo la misma validez a los dos tipos de información y eso es lo que hace peligrosa la información falsa, porque antes podía existir, pero la sociedad le confería mayor validez a la información oficial o a la información de los medios de comunicación periodísticos. Ahora no, ahora todo el mundo va a buscar aquella información que en el fondo acaba confirmando o aquello que ella piensa o aquello que quiere pensar, y eso lo que hace es equilibra la balanza de la validez de la información. Y eso es peligroso, porque al final no vamos a buscar información para informarnos, sino que vamos a buscar información para darnos la razón, es decir, para confirmar aquello que ya pensamos o aquello que queremos pensar. Y nos pensamos que como pensamos así, esto es lo cierto. Al final vamos buscando información simplemente para validar nuestra opinión. Y eso es peligroso, porque entonces validamos información falsa al mismo nivel que la información, digamos, periodística. ¿De qué manera las máquinas, el uso de robots, de inteligencia artificial incluso, favorece estas prácticas de desinformación? Bueno, la inteligencia artificial nos dará muchos progresos, seguramente como sociedad. Tenemos que ver a qué nivel actuarán en el futuro. Pero ahora mismo sabemos que hay inteligencia artificial capaz de generar información falsa y también sabemos que hay inteligencia artificial capaz de detectar noticias falsas o de detectar ciertos parámetros que puedan dar pie a determinar que esa es una información falsa. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la inteligencia artificial se está utilizando muchísimo para la generación de información falsa o, sobre todo, lo que se llaman los bots de Internet, ¿no? Esas cuentas falsas automatizadas que se crean para que uno tenga la sensación de que está conversando con alguien, digamos, afín a sus ideas, y en el fondo está hablando con una máquina que él está, digamos, haciendo ver que conversa con él, y simplemente lo que le está dando es información para que siga pensando de la misma manera que sigue pensando. Entonces, la generación de cuentas falsas está siendo muy utilizada, sobre todo en ámbitos políticos, para generar dos tipos de objetivos. Primero, intentar dotar de mayor seguimiento o seguidores una idea política, un líder político, una ideología, porque nos pensamos que cuanta más gente sigue a alguien, pues más gente vendrá a seguirnos. Esa cosa de la masa, el rebaño trae a nuevas ovejas, digamos. Y la otra es la generación de contenidos para posicionar en los timelines de Twitter como trending topics o
o como temas de conversación social, digamos, más acuciantes en redes sociales, para imponer, digamos, esos debates en las conversaciones sociales para que la sociedad vea que como se habla de esto, pues algo de verdad debe haber en esto o debe ser importante, ¿no? Y esto es también es peligroso porque en el fondo estamos creando artificialmente unos debates que en el fondo lo que sirven es para imponer ciertas agendas políticas o ideológicas. A mediados de los 90, Ignacio Ramonet escribió un editorial en Le Monde Diplomatique que titulaba Informar se cuesta. Y decía que informar era poner en conocimiento de la ciudadanía información verificada y contextualizada. Y que para contextualizar la información había que responder a cuestiones muy básicas como quién ha hecho qué, con qué medios, dónde, por qué y con qué consecuencias. Unos cuantos años después, ¿cuál sería tu receta para combatir las fake news, la desinformación, la manipulación? Bueno, Ramonet decía que informarse cuesta, escribió un libro extraordinario que se llamaba La tiranía de la comunicación, que él no lo escribió pensando en las redes sociales porque todavía no existía, sino lo pensaba más en la clave, cómo la televisión estaba incidiendo en la nueva información. Es un libro que todavía puede ser vigente para mucha gente que quiera aproximarse a este tema. También decía que informarse cuesta en tanto que usuario, es decir, si yo quiero informarme, necesito dotarme de un tiempo y de una voluntad de atención y de una capacidad crítica para analizar toda la información que recibo, para poder acceder a distintos puntos de vista, para conformarme a una visión, digamos, global de lo que está sucediendo. Bueno, hoy en día eso sigue siendo vigente, informarse cuesta. Lo que pasa es que las redes sociales nos hacen parecer que la información es muy fácil. O que informarse es muy fácil. Primero, porque ya no hay que ir a buscar la información, sino que la información nos asalta en nuestros teléfonos móviles, en nuestros timelines de Twitter, en nuestro WhatsApp, con lo cual la información viene por nosotros en lugar de nosotros ir a por ella. Entonces, informarse ha dejado de ser una acción, digamos, un acto, digamos, activo, a pasar a ser un acto pasivo. Sin hacer el mínimo esfuerzo estoy recibiendo información. Bueno, esto es, tendríamos que romper contra esto porque ahí se nos escapa, digamos, la capacidad crítica de la voluntad de informar. Luego, hay que entender que la información hoy en día básicamente es emotiva. Estamos informando para apelar a los corazones de las personas, para intentar poner sentimientos en todas las informaciones que damos. Las informaciones ya no son los hechos crudos y las cosas son así y no son una sucesión de datos fríos para componer un escáner de lo que pasa, sino que siempre le ponemos adjetivos, sentimientos, emociones. La emoción es la primera puerta de entrada para anularnos cualquier capacidad crítica o cualquier capacidad de análisis. Abstraerse a esto es muy complicado. Esto lo saben las noticias falsas o quienes fabrican información falsa, y si nos fijamos, la mayoría o prácticamente toda la información falsa que circula apela a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es la primera puerta de entrada a que nosotros podamos creernos en ella. Bueno, ahora estamos en tiempos de coronavirus, estamos en tiempos de confinamiento, estamos en tiempos de distanciamiento social. Yo también aplicaría algo de esta receta a la información. Yo creo que debemos de entender que el entorno digital es un entorno que no garantiza la veracidad de la información. Las plataformas tecnológicas huyen de ser catalogadas como medios de comunicación. E incluso Facebook, por ejemplo, estipula y comunica constantemente que en sus estatutos o en su política, digamos, de actuación, no se dice en ningún momento que la información que se vierta en Facebook deba ser real. Por lo tanto, ni la censura ni la elimina, simplemente ahora la etiqueta para reducir su visibilidad en el newsfeed de Facebook. Bien, si entendemos esto, yo creo que podemos aplicar también estas recetas del confinamiento, del coronavirus, a la información. Hay que entender que hay que tener una cierta distancia hacia la información. Hay que tener un cierto distanciamiento hacia la información que recibimos para poder hacernos una lectura un poco más ecuánime. Y yo creo que la solución a toda esta epidemia de información falsa que sufrimos y todas estas guerras que a través de las noticias estamos asistiendo, tiene que pasar y debe pasar por el periodismo. Creo que el periodismo es el servicio esencial que dota a la sociedad de un instrumento que le permita construir un relato acerca de lo que pasa.
sin este instrumento, las versiones serán de cada uno. No aceptaremos nunca versiones de los demás, ni aceptaremos mucho menos una versión común que nos haga construirnos como sociedad para el futuro. Entonces debemos recuperar la esencia del periodismo y defender, creo yo, que el periodismo es la mejor arma y la mejor solución ante esta epidemia de información falsa.